Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Impacto Positivo. Hoy nos acompaña Mauricio Vargas. Él ha sido portero de gran trayectoria a nivel de clubes y ha tenido experiencias en selecciones y demás. Entonces, hoy les queremos presentar un poco de la historia. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Gracias, genial. Mau, ¿cómo fue que empezó esto del fútbol? Ese amor por el fútbol que... Bueno, yo creo que como la mayoría empezamos mejengueando desde pequeños. Yo soy el mayor de 5 hermanos, pero habemos 3 que somos muy seguidos. Y siempre en la casa, en el patio, siempre después de la escuela, era lo primero que hacíamos. Yo creo que de ahí es donde inicia la pasión de verdad por el fútbol. Tengo recuerdos incluso de ya mi mamá a las 11 de la noche apagando las luces al propio para que entráramos a la casa. Y bueno, yo soy de Sarchí. Ahí empecé con juegos comunales, con todo lo que es jugando dentro del cantón. Y a los 9 años es que mi padre toma la decisión de llevarme a algo un poco más organizado, un poco más competitivo. Y ahí es donde empiezo en ligas menores de Alajuelense, cuando tenía 9 años. Ahí fue como algo ya proyectando un poquito más de seriedad, ¿verdad? Y no tanto mejenga. Ok, y a partir de ahí, ¿cómo fue tu proceso, digamos, en Alajuelense? Bueno, yo primero, que es algo vacilón, no todo el mundo lo sabe, jugaba al campo. Desde los 9 hasta los 13 años jugué al campo. A los 13 por circunstancias de la vida y de seguro por malo dentro del campo, ¿verdad? Uno de los directores de ligas menores me vio en un entrenamiento porque faltaban porteros y teníamos ahí como colectivo al final del entrenamiento. Me puse los guantes y me puse a tajar, pero fue... No de broma, porque obviamente uno estaba en un entrenamiento, pero fue más por ayudar en un momento y de ahí se le acercaron a mi papá que me veían condiciones de portero, que por qué no hacíamos la transición al arco, y duré como unos 3 meses de que entrenaba como portero, pero llegaba el fin de semana donde había partido y nada, no me atrevía a ponerme los guantes, llegaba normal, jugaba lo que tuviera que jugar durante el partido, y de un pronto a otro el entrenador se me acercó y me dijo, ya, ¿qué? No. Y recuerdo que fue mi primer partido, fue en el Cacao en la Alajuela, y, y de ahí ya no volví a quitarme los guantes. De ahí inicié todo el proyecto, digamos que las ligas menores de Alajuelense, que fue donde yo hice mis ligas menores, ahí fue donde me desarrollé. Y pues súper agradecido y muy bonito porque gracias al cambio, a mí de hecho yo de los 13 años, que año y medio tal vez después ya me estaban llamando a selecciones menores, a la selección U15, y ahí empiezo el proceso que tal vez no, si hubiera jugado al campo no hubiera tenido todas las posibilidades que tuve como portero, ¿verdad? Claro, fue ahí como la exposición. Sí, ese fue el puesto que me dio exposición y al final yo creo que fútbol es fútbol y uno se apasiona por el deporte en sí, pero digamos lo que me llegó a dar la portería, pues no lo puedo comparar con algo que hubiera sentido antes jugando al campo, ¿verdad? Claro, ¿y hasta qué edad fue que estuviste ahí en Alajuelense, en ligas menores? Yo estuve en ligas menores hasta los 18 años. Yo hice selecciones menores, hice todo el proceso ahí, jugando con Alajuelense. Y lo que a mí me lleva a irme de Alajuelense, porque incluso yo en el momento en el que me voy, yo estaba iniciando, era el primer torneo de Oscar Ramírez, y yo inicié pretemporada con el primer equipo. Y a mí lo que me lleva a irme fue que después del Mundial Sub-17 en Nigeria en el 2009, en eso Keylor estaba en Albacete, y las mismas personas que se llevaron a Keylor después del Mundial de nosotros, que en Nigeria, como le comento, me ofrecieron un contrato en Albacete y yo me fui libre. En ese momento los contratos no eran como ahora que
o por lo menos el mío no era como ahora, que sí hay un ligamen un poco más fuerte, Sí. sino que simplemente yo dije que me iba y ellos no podían hacer nada al respecto. Pues también yo siempre he tenido muy buena relación con la gente alajuelense y no me pusieron ninguna traba de ningún tipo y yo firmé con Albacete en segunda división en ese entonces para jugar con el División de Honor, que son las ligas menores. Ahí fue donde yo pues me fui de Alajuelense a los 18 años. A los 18, ya habías cumplido los 18 Me faltaban como 2 semanas, ¿se sabe? Sí, porque no podía irme, digamos, no sé cómo está el tema de trabajo, pero no podía firmar en España siendo menor de edad. Tendrían que llevarse a mis padres. Entonces ellos básicamente se esperaron ese periodo y yo me fui antes, pero el contrato lo firmé allá, ya cuando tenía los 18 años y ya la parte formal ya la realicé desde allá, pero hasta los 18 fue que ya yo dije, fue que me separé de Alajuelense, que al final creo que es bien conocido que terminé volviendo, ¿verdad?, a Alajuela. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso por allá de legionario? ¿Diferente era a lo que llevabas aquí en Alajuelense? Fue bastante duro, creo que no en el tema deportivo, porque yo era titular digamos que en División de Honor siempre fui titular. Incluso estando allá, me llaman para jugar el Mundial Sub-20, entonces yo continuaba en ese ida y vuelta por temas de selección. Yo creo que yo no llegué a estar más de 4 meses sin venir desde España, lo cual no es normal, ¿verdad? Sí. Pero por el tema de selección tuve suerte con eso. Lo que sí me costó, más allá de lo futbolístico, creo que no era lo suficientemente maduro para estar solo. Fue de las cosas que más me costó el dejar todo. Y no porque acá mis padres no me hubieran preparado, porque digamos, yo recuerdo vivir en Heredia para jugar con selecciones y a veces venía los fines de semana, nada más. Entonces pasaba toda la semana en Belén y iba a entrenar al Proyecto Gol con selecciones. Pero ya es distinto, digamos, el estar totalmente solo es distinto, el tener que cocinarse, el tener por ejemplo, pasar, algo que me costó mucho era pasar como días festivos. No logré realmente conectar con compañeros como para decir, me voy ahí una Semana Santa, me voy con un compañero a pasar la Semana Santa, sino que me quedaba solo, tomaba la decisión de quedarme solo y esos momentos me fueron difíciles. Creo que esa fue la parte más complicada por diferentes situaciones. Al final termino regresando. En mi periodo por Albacete fue de 1 año y medio, a pesar de tener 3 años de contrato. Yo rescindí contrato antes de tiempo, lo cual no me arrepiento porque es lo que me lleva a jugar en el fútbol universitario después. Claro, sí, estuviste varios años en el fútbol universitario de Estados Unidos, Sí, ¿cierto? sí, estuve 4 años divididos de maneras distintas, porque primero fui a un junior college, que son universidades de 2 años, en donde haces generales, por decirlo así, en donde te proyectas hacia una carrera, gente que tal vez no tiene el mejor nivel académico, no tiene el mejor nivel de inglés o ciertas cosas no se acoplan para ir a una universidad de 4 años, entonces es como un proceso. El nivel futbolístico es muy bueno porque hay mucho latino, hay mucha gente que de verdad es muy buena en el fútbol, pero simplemente no tienen el perfil completo para ir a una universidad un poco más grande. Y eso después de ahí me abrió las puertas para pasar a otra universidad, pero sí, esa parte, digamos, es de las experiencias más bonitas que he tenido en el deporte y de hecho es lo que hago ahora, está ligado a esa etapa que tuve y la verdad que fue bastante provechosa. Después de la misma universidad la que me abre a mí las puertas para volver como... En ese entonces pensé que ya estaba básicamente, llamémoslo, retirado, digamos, mi enfoque era académicamente al 100%. Y por cosas de la vida se me presentan opciones para jugar profesional después de estudiar y volví a retomar ese camino hacia el profesionalismo. Cuando estabas ahí, la dedicación fue más que todo académica. Dejaste de lado. No que uno lo deje de lado porque al final hay que rendir, te están dando una beca, digamos, en mi caso lo que me estaban dando era una beca deportiva en donde pues le exigen a uno, usted tiene que rendir en cancha y al final
uno es competitivo. A mí me gusta bastante de competir en lo que hago. Entonces, pues no es que uno va y llega y hay desinterés en la parte deportiva, pero sí se vuelve, llamémoslo que un 60% en la parte académica y 40% en la parte deportiva. El proceso ahí se adaptaba un poco digamos, era por parte de ellos, se acomodaban al proceso de llevar la parte deportiva del lado de la parte de estudios. ¿Cómo funcionaba eso? Hay algo muy bonito en el tema de becas deportivas y es que ya las organizaciones, las universidades, ellos ya tienen el plan establecido para que usted como estudiante atleta pueda llevar las dos cosas de la mano. Porque es lo que a ellos les interesa, que usted pues sea profesional en la parte, digamos, que saque su carrera, pero que represente a la universidad en la parte deportiva. Entonces, para ponerte un ejemplo, hay partido de visita y es a una hora que choca con horarios de clases. Ellos ya saben que uno es un estudiante atleta. Dicen, fulanito no viene hoy porque tiene partido con la universidad. Y entonces ya obviamente con una buena comunicación y todo fluye de manera bonita y que le ayuda a uno para llevar las cosas de la mano. Que al final Pero sí era entendible. eran totalmente entendibles, la verdad que se prestan súper bien y bueno, y ahora es es una potencia del fútbol universitario en Estados Unidos, ha crecido muchísimo y la verdad que desde antes ya se daba y era lo que le comentaba, de que a mí después de la universidad se me presentó a jugar profesional, pero ahora digamos, es una de las digamos que de la manera en la que la MLS se alimenta muchísimo de jugadores, son jugadores universitarios. ¿Y cómo fue ese proceso, digamos, de brincar a una universidad a otra? ¿En ese momento fue que se pasó a jugar profesionalmente o fue posterior a eso? Fue posterior a eso. Yo, después de esos 2 primeros años, lo que hago es pues buscar universidades. Me fue muy bien en los 2 primeros años en la primera universidad en la que estuve. Entonces tuve varias opciones para seguir estudiando, por dicha, y se me hizo fácil el brincar a otra universidad para completar los estudios, que es donde en este momento estoy trabajando. Hay una muy buena relación ahí y es donde estoy trabajando ahora. El tema profesional viene después. Yo juego durante uno de los veranos complementado con la universidad. Me ven, digamos, en una liga semiprofesional, es donde se reúnen los mejores jugadores de todas las universidades y hacen una liga de verano, que es donde no hay clases y no hay torneo. Entonces, para mantener ese nivel, y de ahí es donde me dan seguimiento y donde termino firmando para un equipo de segunda división en Estados Unidos. Y de hecho yo debuto allá y no acá, como mucha gente cree, que pensó que cuando yo llegué acá de nuevo a Costa Rica era que estaba debutando y ya yo tenía un torneo como profesional. Ok, no, excelente. ¿Recuerdas a nivel de selección cuál fue la primera convocatoria? ¿Cómo fue ese proceso que lleva? Sí, como le comentaba anteriormente, fue por ahí de los 15 años. Esa fue la primera vez que me convocaron. Eh, Fue impactante, la verdad. Me sorprendió por el tema que le comento, que yo hice ese salto a la portería cuando tenía más o menos 13 años. Entonces, no me lo esperé. Para mí fue pronto. Em, pero bueno, creo que es ahora que uno lo ve ya desde un nivel de madurez, creo que el porqué detrás de eso era que tenía condiciones, por ejemplo, físicas, que me ayudaban mucho a que si alguien de verdad era un buen, en este caso, entrenador de porteros y un buen desarrollador de jugadores, me iba a dar las herramientas para crecer y fue así como pasó, porque yo recuerdo ir a selección menor como octavo portero o algo así. En ese momento, digamos, ahora se dejaron de hacer, pero existía algo que se llamaba selecciones regionales. Claro. Yo jugaba con la selección regional de Alajuela y habían porteros mucho mejores que mí. Y incluso de que yo sabía que yo no era, incluso para el proceso sub-15, fue el único viaje, digamos, llamémoslo así, el único torneo. Hubo un torneo en Belice que yo me lo perdí, porque yo sabía que yo no era en el top 3, que son los que llevan a un viaje.
Y yo me quedé fuera de ese proceso y fue el único proceso que me quedé fuera. Después de ahí pude entrar en todas las convocatorias para todos los viajes, para todos los torneos que había para competencia. Y creo que gran parte en ese momento mi entrenador de porteros era Gabelo Conejo. Él fue el que me dio las herramientas o el que me desarrolló como portero, porque al inicio, como le digo, era muy pronto y me tomó de sorpresa y yo sabía que había que trabajar, digamos, para él como entrenador de porteros me imagino que fue todo un reto el toparse a alguien que pues necesita un poquito extra de trabajo para desarrollarlo, sí. Pero esa fue mi primera convocatoria y fue a nivel de sub 15. Después de ahí ya me tiré bastantes procesos a nivel de sub 17, fui al Mundial de Nigeria sub 17, nivel de sub 20 y después fuimos al Mundial de sub 20 de Colombia en el 2011. Después incluso siendo menor que varias gente, digamos, siendo menor que la generación, por ejemplo, de Esteban Alvarado y Dani Carvajal, que son porteros de bastante renombre, logré estar en procesos de entrenamientos con selecciones sub-23, yo siendo 2-3 años menores que ellos. Y pues bonito, la verdad, siempre representar al país. Después también con selecciones yo nunca llegué a debutar con selección mayor. Tuve la oportunidad de que digamos, poco antes de que retirarme me convocaran para jugar contra El Salvador. Digamos que a nivel de selección mayor eso fue, digamos, mi tope, que fue una convocatoria para jugar contra El Salvador en Los Ángeles. Buenísimo. ¿Y cómo, vamos a ver, este proceso, por ejemplo, para la Copa del Mundo sub-20 de Colombia, cómo fue la preparación? ¿Cómo se prepara una selección a ese nivel, ya con potencias de...? Vieras que es bonito porque ya ese nivel de sub-20 ya empieza, a diferencia del sub-17, el nivel de sub-20 ya empieza a haber competencia de que hay muchachos que ya empiezan a debutar en primera división. Ya habíamos en ese momento 3 legionarios que yo jugaba en España, habían 2 que jugaban en Francia. Ya usted empieza a ver jugadores que son tomados en cuenta, digamos, incluso para selección mayor, como fue, digamos, para el Mundial Sub-20, Joel ya había jugado una Copa América. Ajá, Francisco Calvo ya había jugado una Copa América. Entonces, jugadores que ya tienen, pues, su nombre, ya empezaban a hacer su nombre y con buen recorrido para la edad que tenían. Ahora ni qué hablar, ¿verdad? De lo que han hecho, pero en su momento, digamos, eran gente que empezaba a tocar la puerta a nivel de primera división y a nivel de selecciones mayores, entonces era bastante competitivo. Además de eso, en la zona siempre, digamos, fue bastante difícil clasificar, pero teníamos muy buena selección, para ser sincero, Alex. Si yo me pongo a decirle nombres, estoy seguro que conoce un 70% de nombres de selección. Deiber Vega, que está ahora en Heredia, Yeltsin Tejeda, Joel Campbell, Francisco Calvo. Los porteros éramos Kevin Briseño, Aaron Cruz y yo. La verdad que la competencia era bonita y también el nivel de exigencia interno para competir contra rivales que pudieran de verdad básicamente tener las fichas compradas para un mundial, pues se hacía súper interesante clasificar. De hecho, nosotros, como la manera en la que clasificamos es en el torneo de CONCACAF, ese es como el previo al mundial, y logramos quedar de segundo lugar. Perdimos la final contra México. Igual, mexicanos que usted ve ahora que juegan en Chivas, que juegan a nivel top, pero logramos quedar de segundo lugar en ese torneo. Sí, ya un torneo de ese calibre también es un nivel bastante alto. Sí, igual a nivel de preparación, ahora que me lo preguntaba, digamos, nosotros fuimos a Dota por temas de altura, porque el nivel era en Colombia. El mundial era en Colombia, entonces por nivel de los temas de altura para acoplarnos a la respiración y demás, y todo esto, no sé, fuimos a Dota y hicimos como 22 días estuvimos ahí y después fuimos 15 días antes a Colombia a entrenar previo al mundial.
Entonces, la verdad que se sentía y estoy 100% que es la mejor manera y se ve fue profesional la manera en la que nos preparamos y de hecho tenemos un mundial decente digamos, sabemos que anteriormente la selección antes de nosotros quedó cuarta y eso yo en la de Egipto y no sé cuándo vaya a volver a pasar eso, ¿verdad? Ojalá pronto, pero digamos, no es algo sencillo. Pero nosotros logramos salir de grupos y de hecho perdemos en octavos, pero contra la afición, contra Colombia y con James Rodríguez, con Muriel, con gente que usted sabe que son top y con 40 y resto mil personas gritando en contra, ¿verdad? Pero fue a nivel general fue un mundial, un buen mundial para Costa Rica. ¿Qué tanto puede pesar esa presión a nivel...? Vieras que esa pregunta se la hacen a uno bastante, porque incluso, digamos, a nivel nacional, digamos, nosotros, bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir finales. Un ejemplo, yo debuté con 24,000 personas y en contra. Entonces, yo creo que a nivel de en contra es algo que siempre digo, cuando tenés un estadio en contra, yo no siento que, por lo menos a mí nunca me ha llegado a afectar. Pero cuando jugás con esa cantidad de personas a favor, creo que te dan un plus. Que no te lo da, digamos, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando jugando en el Saprissa, que me tocó jugar con bastante gente en contra, no era que me afectaban. Pero estoy seguro que para el jugador sapricista en ese caso lo motiva. Claro. Y es un plus. Al igual que jugar en casa, en el caso, digamos, un ejemplo del Morera, jugar con el Morera lleno, no creo que al rival le afecte, pero al jugador de Alajuelense lo motiva para hacer las cosas mejor. Entonces creo que va como un tema más bien, o por lo menos como yo reacciono, es un tema positivo más allá del tema negativo de cómo me afecta el tener algo en contra, ¿verdad? Claro, no, buenísimo. Vamos a ver, y a nivel de rendimiento, ¿cuánto puede pesar un solo jugador, ya que es un deporte colectivo? ¿Cómo se maneja eso a nivel interno? Creo que un jugador puede marcar la diferencia, tanto para nivel positivo como para nivel negativo. Ya ese nivel, digamos, a nivel competitivo, a nivel profesional, sí puede. Y puedo, digamos, un ejemplo, ponerle desde un aspecto positivo, compañeros que yo tuve, como lo fue, por ejemplo, para el Mundial Sub-20, ahora que lo comentábamos, Joel. Son jugadores que marcan la diferencia, que usted sabe que como equipo usted intente conectar con ese jugador porque usted sabe que ese jugador le va a resolver y le puede cambiar un partido. De hecho, nosotros esa selección teníamos muy buenos jugadores, pero es que él era desequilibrante. Igual que en club he tenido compañeros que son desequilibrantes en el aspecto positivo. Al igual que en el aspecto pues negativo, si hay alguien que tal vez no entra conectado a un partido o alguien que por X razón no es el día de esa persona, te puede pasar la factura, ¿verdad? De manera negativa, ¿verdad? Sí, que eso a nivel interno se maneja mucho también a nivel de motivación y demás cuando se equipara. Pues sí, y a pesar de ser un deporte colectivo en el cual necesitas de todos, pues cada uno tiene su función. Entonces tenés que confiar y dejar que cada uno trabaje en su posición y por supuesto volvemos a lo mismo. Si esa persona hace sus cosas, sus funciones superior al rival, pues va a marcar la diferencia o viceversa, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, actualmente, ¿cuánto o qué tan determinante es la altura de un portero? Porque antes tal vez no influía tanto. Ahorita, ¿cómo está ese asunto? A nivel de estatura, digamos. No, para mí, en lo personal, no es fundamental, pero sí es un plus. Porque no digo que es fundamental porque puedes encontrarte porteros de gran calidad que son
bajos, digamos. No es relativo a la calidad de un portero. Pero el que seas alto, el que puedas llegar a un balón más rápidamente por temas o tengas un mayor alcance, por una mayor braza, por una mayor estatura, pues te da un plus, porque si al final logras ser un portero que ya es rápido, pero tenés ese plus de tener la estatura que nadie la puede entrenar, nadie, o naces con eso o no, sí puede marcar la diferencia. Y si ves a nivel internacional, a nivel europeo, Sí. no encontrás un portero. Sí, cuesta. Cuesta encontrar un portero de cierta altura para abajo, ¿verdad? Usualmente también los porteros que son más bajos compensan mucho con reflejos, ese tipo Sí, de sí, y suelen ser más potentes, suelen ser más explosivos, más rápidos. Es normal porque también pues tienden a controlar menos peso, menos masa. Entonces, sí tienden a tener esas características, pero volvemos a lo mismo. No quiere decir que porque seas grande no puedas tener esas características. Entonces, sí, se pueden desarrollar. se pueden desarrollar, pero el tema de la estatura y no se puede desarrollar, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, ¿cuál ha sido la clave a nivel competitivo para mantenerse tantos años de forma competitiva, manteniendo cierto nivel de rendimiento? ¿Cómo ha sido ese? En lo personal, Ujú. y en eso sí me voy a sincerar, yo creo que digamos, a nivel del por qué alguien dura más años, digamos, varios años jugando, puede variar en muchas cosas, ¿verdad? Desde que alguien sea saludable o no, de que se mantenga comprometido con su prevención de lesiones, que es algo que en el fútbol profesional te lo inculcan, de que al final es lo que te da años de vida, por decirlo así, en el profesionalismo, mezclado también con la motivación, que tanto de verdad estés interesado en continuar jugando, ¿verdad? Y lo voy a poner desde el plano personal. Yo ahora que me retiro, incluso tenía un año más de contrato, pero ya habían situaciones que ya no me llenaban de la manera que anteriormente lo hacía. Incluso yo creo que, digamos, yo jugué profesional por 8 años y para un portero creo que fue corto, digamos, porque si ves un portero digamos, yo admiro mucho a Patrick, que ahora está jugando en segunda, pero siempre se mantiene compitiendo, digamos, él compite contra él mismo porque es muy mordido. em, y lo ves en un nivel físico increíble y tiene para arriba de 35 años y digamos, Sí. pues además de que tiene la parte natural, ya él es un atleta natural, de manera natural se mantiene motivado y se mantiene eh, muy bien físicamente. En lo personal, digamos, yo lo que me aleja un poco del fútbol es la parte esa de decir pasión por el fútbol desde el plano de jugador, porque la pasión la mantengo. Simplemente ahora lo que me cambia es que lo que quiero hacer es servir, intentar ser un buen entrenador, dar herramientas a la gente a los muchachos de las nuevas generaciones para que crezcan. Pero yo creo que al final lo que mantiene a alguien tanto tiempo es una mezcla entre salud y la motivación. Claro, y la parte psicológica, ¿cómo la manejabas durante todos estos años? Bueno, yo creo que siempre me he considerado una persona bastante fuerte psicológicamente. He tenido mis altibajos y sí, y no me he quedado estancado en esos bajos, ¿verdad? Sino que también tengo un soporte detrás de mí, que es mi familia, que ha sido de bastante ayuda. También en la parte profesional hay clubes, pues voy a hablar de Alajuelense, que es el club donde más años de mi carrera pasé. Te dan herramientas para desarrollar esa parte. Tenés un coach que es el que trabaja la parte psicológica. Semanalmente hay reuniones con él. Incluso sé que todavía lo mantienen y no es el único club que lo hace. Al final hay muchas herramientas para tener esa fortaleza mental y a nivel profesional pues te las dan, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, y
bueno, a nivel de club y demás, ¿qué pasa por la mente? ¿Qué tanta determinación hay que tener cuando muchas veces se trabaja bien, se hace todo bien, pero no se da esa oportunidad de ser titular, que muchas veces pasa con jugadores? Sí, incluso yo me siento identificado muchas veces y creo que todo el mundo se va a sentir identificado porque al final le estás juzgando bajo tu perspectiva, digamos. Eh, pero sí hay que tener fuerza de voluntad, el saber el por qué estás haciendo las cosas, el no dejarle tu trabajo en manos de terceros, de decir que porque X situación o X persona, pues en el momento en el que no esté reconociendo tu trabajo, que te cruces de brazos y que dejes de luchar, pues al final... Hay que agarrarlo como una Sí, fortaleza. sí, y al final uno ser autocrítico, ver qué cosas se pueden corregir. Muchas veces uno también cree tener la razón y está equivocado, y ser también humilde en esa parte, reconocer que tal vez te hace falta algo distinto, que no lo estás viendo y que crees que ya lo tenés cubierto, por decirlo así. Claro. Pero sí, como todo en la vida, yo creo que eso es un tema que no puede ser solamente visto desde el plano deportivo, porque a nivel laboral, en cualquier profesión que estés, te vas a topar situaciones en las que crees que mereces más y no se están dando, a nivel personal, en tu vida. Entonces, y como personas creo que es tener esa fuerza de voluntad y de verdad tener claro el camino y lo que uno quiere y el por qué está haciendo las cosas para seguir creciendo y para no quedarse estancado por una situación adversa y una situación que es de terceros, ¿verdad? Digamos, de alguien que está fuera de lo que uno de verdad está sintiendo. Claro, muchas veces esas herramientas más bien son las que forman a nivel que se extrapola a ya sea al trabajo, Ujú. a otros ámbitos, digamos, que más bien ayudan a esa determinación de querer seguir, a pesar de que, vamos a ver, el fútbol muchas veces, o como cualquier deporte, Sí. no hay injusticias y tal vez desde la perspectiva de la persona en ese momento, pues tal vez también no hay como un desarrollo que como uno quisiera, digamos. Ujú. Entonces todo eso también pesa a veces y es lo que hace que crea cierta fortaleza también para cuando vengan esos momentos poder determinarlos y trabajarlos de una buena manera. Sí, al final yo soy mucho de creer que las cosas siempre caen por su propio peso. El que estés trabajando y demás, y de verdad uno es consciente en que está haciendo las cosas bien, pues va a llegar el momento en que las cosas se van a acomodar, ¿verdad? Claro, vamos a ver, hay algunas condiciones que crean necesario para ser futbolista de élite. Algo. Son muchas cosas. Vieras que yo en el camino he visto jugadores de tanta calidad que se han quedado botados, como decimos. Yo creo que, pues obviamente tenés que tener la parte de atleta, la parte de futbolística, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles en eso porque hay miles de tipos de jugadores. Habrá jugadores que con su velocidad o su parte atlética marcan la diferencia, otros que con la parte técnica marcan diferencia, otros que con la parte de cómo ven el juego, de la parte, llamémoslo, de táctica, de cómo se sitúan, de cómo analizan dentro de un partido, dentro del entrenamiento, el juego, pues marcan la diferencia. Eh, Eso, y pues soy de pensar que también necesitas un poquito de suerte. No es tan fácil y volvemos a lo mismo de que he visto muchos jugadores muy buenos que se han quedado en el camino y tenés que tener un poquito de suerte porque al final puedes estar muchas veces en el momento correcto y en la situación correcta que alguien te vio y te marca la diferencia. Muchas veces incluso llegan a ver a alguien más y no fue el día de esa persona y fue el día suyo y te marca la diferencia. Muchas veces pues hay gente que es muy buena y ya se ha topado con lesiones que son un poco graves y también... Entonces es un conjunto de cosas que se acoplan para, para que seas jugador profesional. Creo que si tuviera que elegir algo que represente de que qué hay en común, sería la perseverancia. El sí, porque las cosas muchas veces la gente cree que hay un orden para usted llegar a ser
jugador profesional y es incorrecto. Todo el mundo tiene su propio camino y para algunos tal vez el llegar a ser jugador profesional a los 17 se le hizo fácil o tuvo las condiciones, no le llamamos tal vez se le hizo fácil, pero todo se le alineó para que a los 17 llegara a ser profesional. Habrá otros que le tomó un poco más Que tampoco está mal. Volvemos a lo mismo y tal vez si te pones a compararte de que mira, tengo 18 y aquel que es 17 ya está jugando profesional, ¿por qué yo no? Y no, ya, dejo todo botado, pues tal vez tu oportunidad era más adelante y la manera en que... Y ahí he visto muchos jugadores también que se desarrollan de un pronto a otro de manera exorbitante de un año para otro, entonces sí, es simplemente, digamos, qué tan constante y qué tan perseverante sea uno en lo que está haciendo, en este caso el fútbol, y es uno, yo diría que es de los factores comunes en qué necesita un futbolista para llegar a ser profesional. Ok. Vamos a ver, en este proceso de la liga, por ahí estuvo el título de la 30, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanta presión juega ahí en un equipo, vamos a ver, un título como ese, lo que representa y demás? ¿Cómo se trabaja a nivel interno? Yo creo que hay mucha presión de parte de fuera del camerino. Dentro del camerino, pues hay presión, pero hay presión todos los torneos. Digamos, no hay un número llamémoslo así, en cuanto a una institución como la liga. Sí, digamos, no hay un número exactamente, digamos, no es el tema de que era la 30, digamos, simplemente esa presión existe incluso de años anteriores de decir la 25, la 26, la 27 y de aquí para ahora la 31 y cuando llegue la 31 va a existir la misma presión para la 32, es algo que no va a pasar. Pero en cuanto al número 30, digamos, a lo que significaba para la gente que estaba fuera del camerino, incluso desde directivos, desde aficionados, pues, era bastante grande. Entonces, al final, ser parte de ese título, que la verdad fue muy bonito, lastimosamente fue en pandemia, no, la celebración y todos estos temas extra futbolísticos no fue de la magnitud que estoy seguro que hubiera sido si hubiera sido sin pandemia. Pero ser parte de la historia de Alajuelense, la verdad que es bastante grato. ¿Qué representó ese título? Pues al final es como la cereza en el pastel al esfuerzo, podría decir yo. Porque la verdad que fueron bastantes años e incluso bastantes momentos difíciles perder. El torneo anterior recuerdo que perdimos, 2 torneos anteriores perdimos 2 finales, una contra Heredia, otra contra Saprissa, digamos. La de Heredia nos dolió un montón por el momento en el que se dio, digamos, incluso en penales, pero el momento en que nos empatan. Entonces, pues la verdad fue el ver retribuido el trabajo, ¿verdad? Después de ahí logramos ser campeones de CONCACAF, que al final también es un título importante para la institución, es un título internacional. Y volvemos a lo mismo, yo creo que es bonito saber que uno queda en la historia, ¿verdad? De un club por títulos como estos, ¿verdad? Que incluso, digamos, no voy a decir que es lo más importante que me ha dejado el fútbol, pero es bonito esa sensación de saber, es de los recuerdos más lindos, ¿verdad? Vamos a ver, y a nivel de muchas veces de periodismo y demás, pues sacan reportajes de todo tipo, pero ¿qué tan importante crees que es saber el contexto, digamos, de un jugador y demás, para también saber la determinación de qué fue lo que pasó a veces en un partido o ese tipo de cosas? Muchas veces no se sabe todo lo que hubo detrás de... Pues al final yo a veces me da un poco, voy a ser sincero, me da un poco de rabia ver cómo reacciona la gente, pero también lo veo desde el punto de vista de que es entretenimiento. Entonces yo intento no mantener esa línea de profesionalismo, decir, ok, estamos envueltos en el fútbol, mantengamos de manera profesional y nosotros tenemos claro y la gente no nos va a entender porque la realidad es poca la gente que nos entiende lo que nosotros hacemos como futbolistas,
pero tampoco me pongo a lanzar piedras del por qué la gente reacciona. Pues desearía que tal vez fuera un poco distinto, pero no me pongo a lanzar piedras a las aficiones del por qué reaccionan así, es parte de la cultura. Eh, Desearía que ciertas cosas cambiaran, de que si se va a manejar de esa manera, pues el futbolista se va a retribuir un poco mejor en decir, ok, es entretenimiento, pues entonces, por poner un ejemplo, cobremos como entretenimiento, lo cual en Costa Rica no hemos llegado a ese nivel, como lo estás viendo en la MLS, que se está desarrollando de una manera increíble, ¿verdad? Pero no, tampoco, como digo, no me pongo a lanzar piedras de que la afición no entienda, ¿verdad? Y que incluso el periodismo se preste para ver ese tipo de reacciones, ¿verdad? En la gente. Eh, yo creo que dentro del gremio nos entendemos, sabemos cómo se manejan las cosas. Si usted ve, digamos, pues de vez en cuando hay riñas entre jugadores, pero que se mantiene de una manera tranquila en que sabemos cómo se maneja adentro. Claro, a nivel interno. Entonces, uno sabe los esfuerzos, uno sabe que hay muchas cosas que son circunstanciales, muchas cosas que se salen de las manos, ¿verdad? De que por más que uno desea hacer las cosas de cierta manera, no salen como las se planean. Entonces, ese es mi punto de vista con el tema de cómo la prensa y cómo las aficiones manejan ciertas situaciones con los jugadores. Claro, antes nos comentaste un poco bueno, que decidiste retirarte y demás. ¿Qué fue lo que llegó ahí? ¿Fue como una oferta de...? Yo creo que fue una mezcla de cosas. Obviamente bueno, yo nací en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, entonces, pues algo de lo que me ha dejado el fútbol es que los contactos que me ha dejado y las amistades que me ha dejado y que creo que cualquier lugar del que he salido de buena manera. Entonces, se juntaron como varias cosas, ya no estaba sintiendo la misma pasión, digamos, dentro del campo. Lo que es el día a día de un futbolista, a pesar de que como envuelto en el fútbol tenga esa pasión, la espalda me estaba doliendo bastante. Siempre esa ha sido como mi talón de Aquiles, la parte, y volvemos al tema de la salud, que incluso me estaba, digamos, afectando en ciertas cosas normales que cualquier persona haría normalmente y me estaban afectando. Y más que soy portero, son golpes constantes, ¿verdad? Y poniendo el cuerpo al límite. Entonces, eso en la parte futbolística, junto con que por amistades que tengo y todo, me apareció una oferta laboral en la universidad donde estudié como entrenador de porteros y junto con un puesto de director de arqueros en una academia de la misma ciudad donde está la universidad. Entonces, como que todo se fue juntando y la verdad que fluyó bastante. Yo a veces me asombro de cómo fluyeron las cosas, porque en cuestión de, digamos, de un mes o menos de un mes, fue lo que duré entre tomar la decisión y ya estar allá organizando cosas y entrenando. Entonces, fue que llegó de pronto y ya para octubre ya voy a hacer un año ya de que me retiré y un año de que estoy con mi carrera como entrenador, ¿verdad? Buenísimo. ¿Qué significa el fútbol? Para mí en mi vida, digamos, si usted ve, digamos, como le comentaba anteriormente, desde los 9 años, ya tengo 30 años, ahora voy a cumplir 31 años. Desde los 9 años envuelto en fútbol, es más de la mitad de mi vida. Yo, pues, lo que estuve estudiando cuando estaba allá fue educación física, siempre me ha gustado estar envuelto en deportes y en la parte de ser activo. Y la mejor manera de complementarlo es con el deporte que amo y que me apasiona. Yo creo que algo de lo que me ha motivado también mucho es el intentar servir, el intentar ver el fútbol desde la parte de cómo ayudo a nuevas generaciones y cómo le doy herramientas para que los futbolistas se puedan desarrollar. Yo creo que eso es parte de la motivación que tengo como entrenador. Y pues también, como vuelvo a lo mismo, soy bastante competitivo y me gusta pues desglosar el fútbol y ahora como entrenador pues me toca esa parte, ¿verdad? Entonces es parte de lo que significa el fútbol para mí y cómo lo veo en mi vida, ¿verdad? Hay alguien que a lo largo
de la carrera admiraba Vieras que cuando estaba, digamos así, cuando me ponía a atajar, yo decía que era Lester Morgan, a pesar de no verlo, nunca lo vi así como muchísimo, pero en ese momento escuchaba y de lo bueno que era. Después me gustó mucho Van der Sar, ya más adelante, ya cuando empecé, como le digo, a ver el fútbol, me gustaba mucho Van der Sar, era de los porteros que admiraba, por lo menos en el plano de arquero, ¿verdad? Que era en lo que me estaba desarrollando. claro. ¿Cree que el trabajo de ser arquero no se le da el mérito que se merece? ¿Qué considera sobre eso? Yo creo que lastimosamente, si hacemos un análisis o de los análisis que yo he hecho, pues es el objetivo del fútbol es hacer goles y es la parte es el atractivo del fútbol. Entonces, por ende, cada vez hay incluso hasta balones más livianos, condiciones para que se preste para un show. Y yo creo que pues por eso que un ejemplo, en la parte económica se le da más pelota, llamémoslo así, se le retribuye mejor a los delanteros. Y lastimosamente es de las posiciones que menos nos vemos beneficiados, pero ¿qué sería el fútbol sin los porteros? Sí. Entonces, pues yo creo que uno se acostumbra y son muchas situaciones, el entrenar aparte se entrena más fuerte. Puedes preguntarle a cualquier jugador a nivel profesional y los jugadores de campo dicen cómo hacen los porteros, porque es que los entrenadores, el nivel de exigencia tiene que ser distinto. El nivel de exigencia de los arqueros, por lo mismo, el tema de que los arqueros no pueden fallar, digamos, no hay nadie que los cubra. Para poner otro ejemplo, estamos acostumbrados a celebrar solos. Es una posición totalmente distinta, pero es demasiado, yo la verdad no cambiaría digamos, lo que me pasó y como la manera en la que vivió el fútbol desde el plano de un arquero. Entonces, pues sí, siento que a veces no nos vemos retribuidos o no nos dan el mérito que merecemos. Poniéndonos la balanza, porque en cierta forma a veces también se puede vestir como héroe, pero muchas veces... Sí, póngase a pensar cuándo es que se viste un portero de héroe. Es cuando tu equipo no está bien. Y si un equipo está bien, los porteros pasan desapercibidos. Pero es parte uno ya sabe, como dicen, uno ya sabe a lo que se mete, ¿verdad? Entonces es parte de la posición, y lo vemos como algo normal, ya no es algo raro para nosotros, ya es bien sabido a lo que vamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se visualiza a largo plazo? Pues me encantaría poder seguir preparándome como profesional. Ahora estoy batallando un poquito para el tema de las licencias, que como entrenador, que por haber jugado más de 5 años profesional ya te convalidan licencias y demás. Entonces, el poder iniciar ahí y terminar de prepararme. Me gustaría mucho ser entrenador de una universidad, porque en ese momento mi posición es de entrenador de arqueros, ajá. Todo su tiempo, creo que hay una curva de aprendizaje que no podemos saltar, pero me gustaría mucho irme por ese camino o entrar un poco al plano profesional a buscar cómo me integro a un club de MLS en Estados Unidos o ir igual por ese ámbito, pero yo creo que estoy en un periodo de aprendizaje, pues soy un novato como entrenador. Ahora estoy terminando el máster en administración deportiva. Tengo proyectos personales junto con mis hermanos, intentando ayudar a jóvenes a que se vayan a Estados Unidos con becas deportivas. Entonces yo creo que, pues sí, tengo visualizadas ciertas cosas a futuro, pero me lo tomo con calma e intento vivir el presente. Soy consciente de que no lo sé todo. Yo creo que eso es fundamental y también tengo muchísimas ganas de aprender. El fútbol es súper amplio y cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y puede ser visto de distintas maneras. Entonces, como le digo, de momento me lo tomo con bastante calma y todo a su tiempo, intentando aprender lo mayor posible. Tengo
el entrenador de la universidad en la que estoy y los directores de la academia, la verdad que han sido muy, muy buenos tutores. Me han ayudado bastante a guiarme y a ordenar mis cosas para decir, ok, este es mi camino. Entonces, por esa parte estoy muy agradecido porque me he topado gente que la verdad me ha ayudado bastante. Muchísimas gracias, de verdad, por el espacio. No, la verdad Gracias. muy contento un ratito poder hablar con ustedes y de verdad, gracias por tomarme en cuenta. En pura vida y Estoy- nos vemos en un próximo episodio. estoy-